y cómo es su manejo, desde un enfoque inicial hasta el tratamiento quirúrgico de la gran mayoría de todas estas lesiones. Te pido por favor entonces que graben la charla y que admitan a los participantes. Entonces, vamos a... En principio, comenzar la charla con una frase de un cirujano y anatomista británico, Sir Ashley Cooper, que contribuyó mucho precisamente a la anatomía vascular, descubrió cantidad de aneurismas, empezó con el tratamiento de los aneurismas mismos, abdominales y cerebrales, y él mencionaba, dentro de su experiencia vasta pues, en la cirugía vascular, sobre las lesiones de rodilla, lo siguiente: sobre esto solo tengo una certeza, puedo concluir que aunque sean de rara ocurrencia, existen pocas lesiones más propensas a llevar una amputación que las lesiones de rodilla. Entonces tal vez este sea uno de los motivos más importantes por los que uno tenga que enfocar de una buena manera estas lesiones. Son lesiones en su mayoría pues, de alta energía, y ya veremos cómo se comporta cada una de ellas. Mis objetivos con la charla de hoy son resumir los puntos claves del enfoque y el manejo de las lesiones de la lesión de rodilla, la inestabilidad multiligamentaria, en base también a algunas preguntas. Si pues, la evidencia actual entre la cirugía temprana o la cirugía retardada, si la cirugía debe hacerse a un tiempo o de manera diferida en etapas, o si también cabe hacer reconstrucción o reparación de los ligamentos lesionados. Entonces, en principio, la luxación de rodilla o la inestabilidad multiligamentaria es una lesión devastadora, precisamente por el potencial de pérdida de la extremidad, ya que se menciona que hasta 1 de cada 5 pacientes tiene riesgo de sufrir una amputación por el trauma generado pues, por la alta energía del trauma. Entonces, también es muy importante porque pues, se habla de una incidencia subregistrada, ya que el 50% de las luxaciones de rodilla llegan reducidas y muchas veces se pueden pasar por alto, y de esta manera se devienen pues todas las complicaciones devastadoras de las que les hablo. Básicamente, cuando un paciente tiene una luxación de rodilla y una inestabilidad multiligamentaria, luego de que se someta a su tratamiento, digamos, quirúrgico, en la gran mayoría, la incapacidad laboral puede ser tan alta como hasta del 54%, pidiendo reubicación de lo mismo, pues en la mayoría de casos, porque el paciente no vuelve con una rodilla competencia a la vida competente, a la vida normal. Y por último, requiere además un abordaje integral en el paciente traumatizado, porque en su mayoría son traumas de alta energía. Entonces, definamos dos cosas. La luxación de rodilla pues la definen como una disrupción completa de la articulación tibiofemoral que resulta en una inestabilidad multiligamentaria. Algunos autores, digamos, mencionan que esto puede ser causa o consecuencia de la misma, que la misma lesión multiligamentaria lleve a la disrupción completa de la articulación tibiofemoral. ¿Y qué es una lesión multiligamentaria? La literatura menciona que una lesión multiligamentaria es la lesión de 2 o más de las siguientes estructuras: los 4 ligamentos principales de la rodilla, cruzado anterior, cruzado posterior, el complejo medial o el colateral medial, y el colateral lateral o la esquina posterolateral. Entonces, con una lesión de 2 o más de ellos, ya se habla de una lesión multiligamentaria o una luxación de rodilla, que son términos que deben coexistir. Respecto al mecanismo del trauma, entonces, varios elementos importantes. Primero, el de alta energía, generalmente por colisiones vehiculares o por caídas de altura, y estos, pues, básicamente tienen un riesgo de muerte aumentado más del 300%. Se ha visto que los pacientes que llegan por traumas de colisión vehicular y lesiones de rodillas, pues tienen lesiones asociadas muy severas que probablemente los lleven a la muerte en algunos de los casos. Mientras que los de baja energía corresponden a traumas deportivos, generalmente pues deportes como el fútbol americano y demás, y un último mecanismo descrito en el último siglo, que es el mecanismo de ultra baja energía, que se ha visto sobre todo en pacientes que tengan IMC por encima de 48, son pues en las personas obesas mórbidas que tienen hiperextensión de las rodillas constante cuando bajan escaleras y demás, se luxan con facilidad, y esta lesión es muy importante pues sobre todo porque se ha escrito que es la luxación de rodilla con más alta tasa de lesión vascular. Mencionan que hasta el 50% de esos pacientes con lesiones de ultra baja energía tienen riesgo de una lesión vascular severa que lleve a una amputación. Entonces, mecanismos de alta y de baja energía ya descritos. Respecto a la clasificación, la más antigua era la de Kennedy, que pues a partir de un estudio de 27 pacientes, él describió cuáles eran los pacientes y su mecanismo para la luxación de rodilla, y él definió que tal vez el mecanismo de luxación anterior, es decir, cuando la tibia estaba desplazada anterior en relación a los cóndilos femorales, era más frecuente, el 47% de los casos, y para él esto se provocaba por una hiperextensión. Luego el mecanismo posterior, donde pues el mecanismo del tablero era el responsable de que la tibia se desplazara hacia atrás,
Está también el mecanismo mediano lateral, que es con fuerzas varo o algo, o el rotatorio, que es un combinado de ambos. Y según el estudio de él, pues él mencionaba que en la rotatoria, que era el menos frecuente, el ligamento cruzado posterior estaba intacto. Entonces, clasificación de Kennedy posicional, que pues obviamente uno la utiliza ahora para escribir las radiografías, pero para, digamos, efectos del tratamiento no tiene mucha relevancia clínica como tal. Aparece luego la clasificación de Schenck en 1992, que es sencilla. Digamos, la de Schenck es más descriptiva respecto al ligamento que está comprometido. Entonces, para Schenck, en la 1 está roto uno de los cruzados y uno de los colaterales. En la 2 está roto los dos cruzados. Y las 3 son mediano lateral asociado a los cruzados. 4, todos los ligamentos. Y en la 5, luxofracturas. Y además se le han ido adicionando cosas como, por ejemplo, incluirle si hay lesión vascular, si hay lesión nerviosa. Y generalmente uno lee en la literatura que todos los trabajos que se hacen a partir de la luxación de rodilla o de la inestabilidad multiligamentaria tienen base la clasificación de Schenck para describir cómo se hace el tratamiento de los pacientes. El diagnóstico de la patología, pues muchas veces no es porque el paciente llega reducido en un 50% de los casos, pero igual la clínica y la radiología básica simple tiene, digamos, algunos signos sugestivos sutiles que me pueden indicar que el paciente tuvo una luxación de rodilla. Entonces, digamos, en el 2019, la revista de Clinics of North America de Sports Medicine hizo una revisión completa en uno de sus números con 15 artículos de la inestabilidad multiligamentaria y cómo tratarla. Y en el primero de ellos, que es una editorial, mencionan que el primer paso para tratar de manera exitosa una lesión multiligamentaria es realizando una evaluación clínica, juiciosa y completa, y también establecer el tipo y el grado de inestabilidad. Esta es la primera forma. Y como dicen ellos, pues la clínica y la radiología simple son las primeras ayudas. Y además, en esta misma revista, pues en otro de los artículos, Fanelli dice que uno tiene que enfocar para él la lesión multiligamentaria en un aspecto principal. El primero de ellos es establecer si tiene fractura, porque esto me va a cambiar de forma completa el tratamiento. Si el paciente tiene fractura, hay que realizarle una osteosíntesis y resolverle su fractura, y la osteosíntesis per se va a retrasar cualquier otro procedimiento de reconstrucción multiligamentaria, porque entonces yo ya me voy a tener que someter a no solamente un tiempo de reconstrucción, sino que voy a poder a tener que llevarlo por lo menos a 2 cirugías más para poder reconstruir esa rodilla. Entonces, luego también dice evaluación vascular, no solamente por la lesión vascular, sino que dice él que las luxaciones de rodilla tienen un riesgo hasta de 200 veces más de una tromboembolia venosa, de TEP, de cualquier tipo de, pues cualquier espectro de esta enfermedad, y además, pues evaluar la lesión neurológica, no solo del tibial, sino del peroneo común. Entonces, Panel le dice que cuando un paciente tiene una luxación de rodilla y uno lo lleva a cirugía, debería en todos los casos descomprimirlo en la cirugía primaria, buscar el nervio siempre para ver cómo está y qué cirugía necesita. Luego, determinar el patrón de inestabilidad y por último, entonces él dice que él prefiere siempre abordar las luxaciones de rodilla en caso de no tener fractura en una sola etapa, pero esta realizarla pues como etapa primaria entre las semanas 2 a 4 de la luxación. Ya veremos luego que considera la literatura una reconstrucción temprana, una reconstrucción por etapas y una reconstrucción retardada. Entonces, básicamente, entre las 2 semanas y las 4 semanas, Fanelli los llevaría a todos a cirugía. Hablando de la inestabilidad anterior, uno encuentra que la lesión del ligamento cruzado anterior se produce en el 90% de las luxaciones tibiofemorales. Generalmente, la lesión se produce intrasustancial en el 32% de los casos y ya abulsiones tibiales y femorales 26 y 24% respectivamente. Es importante mencionar que generalmente no hay un fragmento óseo avulsivo de estas lesiones, por lo que nunca en la literatura a lo largo de la historia se ha recomendado, digamos, la reparación primaria del cruzado anterior en estos casos, porque pues no hay un fragmento óseo que fije la lesión con facilidad y básicamente la rotura sea intrasustancial, entonces yo tenga que llevar al paciente a una reconstrucción. Aquí, por ejemplo, tenemos una radiografía que nos muestra una fractura de la meseta tibial anterior, ¿cierto? Y de la tuberosidad por un mecanismo de hiperextensión. Y este es un signo, digamos, puede ser patognomónico de luxación de rodilla en pacientes que tengan un mecanismo que no le queda uno muy claro y encuentro esto, pues uno puede hablar que el paciente pudo haber presentado una luxación de rodilla. Aquí vemos entonces clínicamente cuando mencionan que hay una lesión del cruzado anterior en luxación de rodilla, generalmente en el 90% de los casos también está asociada a otra lesión del cruzado posterior en un 79 a un 80%, a un 89%, y la inestabilidad es grotesca, multidireccional en general.
Entonces, pues uno puede hacer las pruebas clínicas que conoce para el cruzado anterior, generalmente el Lachman es más sensible y específico, pero de todas maneras, como es una inestabilidad grosera, pues básicamente uno podría establecer que el paciente tiene una lesión multiligamentaria. En cuanto a la inestabilidad posterior, lo que les mencionaba, la lesión del cruzado posterior también es frecuente, muy frecuente, 79 a 87%, y en este caso sí es una lesión intrasustancial, pero generalmente proximal. No hay casi lesiones ni abulsivas femorales ni tibiales, porque pues el cruzado posterior, digamos, es un poco más largo, pero realmente las inserciones como tal son muy amplias y no se ha visto que haya tanta frecuencia de lesiones abulsivas. Está encargado además entonces, pues siendo el pivote central de la rodilla, de, como habíamos visto en la primera charla que les presenté sobre la biomecánica del cruzado, contribuir a la estabilidad anteroposterior, rotacional incluso, y en este caso también pues axial. Cuando hay una lesión del cruzado posterior, la rodilla pierde esos ejes de control como tal, entonces pues habría una inestabilidad también multidireccional bastante importante. Lo que describe la literatura, pues en otro de los artículos que mencionan, es un estudio de Swallow que a partir de 63 luxaciones, 51 eran abusivas. Generalmente describen que no hay lesiones abusivas, pero en el caso de presentarse lesiones abusivas, pues lo que recomiendan es que uno podría fijar el fragmento sin llevarlo a una reconstrucción. Entonces, pues son como aspectos independientes de cada uno de los trabajos, porque en multiligamentarias uno encuentra resultados muy disímiles pues, a lo largo de la literatura. Que uno puede encontrar clínicamente el cajón posterior, generalmente cuando hay una lesión del cruzado posterior, batea, el dial test, pero como uno pues tiene una inestabilidad multiligamentaria y es multidireccional, realmente todo está aumentado, entonces uno podría hacer un cajón anterior, un cajón posterior y otras test que darían pues bastante patológicos. Listo. Aquí tenemos, por ejemplo, les devuelvo una radiografía por estrés en un paciente que fue llevado a una reconstrucción multiligamentaria. Vemos sin estrés cómo se comporta y, digamos, asumiendo que ese es el step-up normal del paciente. Y cuando le hacen el estrés, vemos el cajón posterior tan pronunciado que tiene por la lesión del cruzado posterior en el escenario de la inestabilidad multiligamentaria. En cuanto a la inestabilidad medial-posteromedial, pues ya sabemos los componentes del complejo medial y del complejo posteromedial, pero entonces lo que menciona la literatura es que precisamente cuando hay lesiones de los colaterales, ya habrá lesión del cruzado anterior o del cruzado posterior, generalmente lesiones de rodilla, entonces las pruebas dinámicas bajo fluoroscopia pueden ser también bastante, digamos, anormales, con aperturas de más de 15 milímetros, según la literatura en estos casos. Y las pruebas que uno tendría que hacer en los pacientes que tengan inestabilidades multiligamentarias con lesiones del complejo medial serían entonces los bostezos en valgo, ¿cierto? Un estrés en valgo a 30 y hacer reflexión. Cuando está a 30, generalmente va a haber una lesión del colateral aislada, y cuando está a 0 y a 30, está comprometida también el complejo posteromedial o la esquina posteromedial. Y otras de las maniobras que mencionan son el empuje medial, por ejemplo, pues cuando está caminando, la rodilla se eleva en valgo, o Slocum Test, que es la prueba que anteriormente describía Houston para poder evaluar las esquinas, sobre todo la esquina posteromedial, varias de las pruebas que menciona la literatura. Entonces, generalmente, como les mencionaba, cuando hay lesiones de los ligamentos colaterales, hay ya lesión del cruzado anterior. Y en este caso, la traslación puede ser hasta de más del 300%. Si, por ejemplo, no hubiese la lesión del cruzado anterior, el cruzado posterior, y si lesión de los colaterales, esas fuerzas de varo o algo se trasladan para el cruzado anterior generalmente, y pues hay mucha mayor tensión en el ligamento per se cuando esto ocurre. Aquí, por ejemplo, tenemos una lesión abulsiva, ¿cierto? Abulsiva generalmente tibial del ligamento colateral medial, y hay que tener en cuenta en las multiligamentarias que hay una lesión que describen típica, que es la lesión tipo Stener, y es que el colateral medial se invagina y se mete dentro del menisco medial, entonces no permite la reducción adecuada de la rodilla en todos los casos. Respecto a la inestabilidad lateral o posterolateral, también conocemos los componentes de la esquina posterolateral que vimos en la charla previa, en la charla anterior, y las test que se utilizan para diagnosticar la rotura clínica como tal. Pero, pues, como es una inestabilidad grotesca en muchos de los casos, pues muchas de las pruebas van a estar patológicamente aumentadas, generalmente el dial test o las pruebas de estrés en varo y demás. Aquí tenemos en la imagen una prueba de Houston que también está pues patológicamente aumentada con la hiperextensión de las rodillas soportándola desde los años. Aquí, digamos, recomienda la literatura también intraoperatoria hacer la evaluación fluoroscópica, a ver cuánto aumenta
y con ello ir decidiendo en cirugía también cómo voy a hacer el planeamiento de la misma, pues aunque uno lo tiene que tener previo, en cirugía ve verdaderamente por fluoroscopia cómo está el ligamento comprometido. Por ejemplo, un signo importante de inestabilidad y, digamos, patognomónico de luxación de rodilla es el signo arcuato, que es, pues, por la inserción del bíceps en la cabeza del peroné, una abulsión de un fragmento generalmente macizo grande de la esquina posterior lateral, y esto me supondría una luxación de rodilla. Digamos, en estos casos, por ejemplo, la literatura menciona que si uno tiene un signo, una abulsión de un buen tamaño de la cabeza del peroné, pues por la abulsión del bíceps, uno podría llevar a una reparación de la esquina posterior lateral. Entonces, es uno de los componentes que uno tiene que tener en cuenta. Pero entonces, me devuelvo y la imagen de la fractura de la eminencia o de la tuberosidad en hiperextensión y la del signo arcuato son dos imágenes radiológicas simples que me podrían sugerir una luxación de rodilla, y pues hay que tenerlas en mente. Y otra de las condiciones es que cuando uno tiene una luxación lateral, sobre todo, el ligamento colateral medial se interpone, o la cápsula se interpone entre el cóndilo medial y el platillo medial, y crean el signo del hoyuelo. Y esto habla probablemente de una luxación irreductible, ¿cierto? Esto es uno de los signos también de luxación lateral de rodilla, hay que tenerlo en cuenta para el tratamiento que le vamos a dar a nuestros pacientes. ¿Listo? Indica una rodilla bloqueada, como les menciono. Respecto al manejo, varias cosas. Primero, creo que hay que mencionar las lesiones asociadas, porque pues son básicamente el alma de esta lesión. Cuando uno habla de lesiones asociadas, se está refiriendo principalmente a la lesión vascular, que en algunas series se describen que es apenas el 18%, o apenas no, el 18% de las lesiones de rodilla, y otras tan alto como el 50%. Generalmente hay dos tipos de lesiones vasculares. Una de ellas es por una, pues, con la de luxación anterior, contusión, ¿cierto? Una contusión intimal de la poplitea, y cuando en cambio la tibia se desplaza hacia atrás, es una tracción excesiva que puede romper la arteria en todos los casos. Y básicamente, siendo más frecuente la posterior, pero pues solamente por 1% según algunas de las series, uno tiene que tener mucho cuidado con las posteriores, porque precisamente hay una rotura de la arteria y probablemente el paciente pierda la volemia mucho más rápido. Pero en las contusiones intimales hay lesiones que pasan inadvertidas y el paciente va a desarrollar, en la mayoría de casos, un síndrome compartimental vascular que para el tratamiento oportuno. Entonces, cuando uno tiene lesión vascular, la literatura menciona que lo que siempre hay que evaluar son los signos duros de lesión vascular y un índice tobillo-brazo. Signos duros de lesión vascular como ausencia de pulsos, frémito palpable, un soplo, hematomas expansivos y sangrado activo. Y también cuando uno evalúa pulsos y el índice tobillo-brazo, pues ya a partir de la normalidad o normalidad de ellos decide qué hacer con el paciente. Si por ejemplo uno tiene un índice tobillo-brazo mayor a 0.9, es decir, normal, uno podría pensar, generalmente es sensible y específico para, para, ¿para qué? Para descartar mi lesión. De todas maneras, yo tengo que vigilar al paciente durante 24 a 48 horas en el escenario de urgencias. Y en todos los casos, si yo tengo pulsos normales, esto no me excluye la lesión vascular, porque muchas veces hay circulación colateral que hace que tengan flujo tibial posterior y la arteria dorsal pene. Entonces, tobillo brazo mayor a 0.9 puede descartarme la lesión, pero los pulsos normales no me lo descartan. Entonces, si un paciente en el escenario de que no tiene signos duros de lesión vascular, le hago tobillo brazo y la simetría de pulsos, digamos, si estos están anormales, yo ya los llevo a estudios avanzados, sea angioTAC, angioresonancia o arteriografía. La literatura no se define mucho por alguno de los métodos, generalmente es que cada uno tiene sus bondades. Y por ejemplo, algunos mencionan que la arteriorresonancia sería muy útil también para evaluar la parte ligamentaria, pero no hay como algo claro definido en la literatura. En cambio está el otro paciente que tiene los signos duros de lesión vascular. Algunos artículos dicen que si el paciente tiene signos duros de lesión vascular, tiene indicación emergente de llevarlo a cirugía. Otros dicen que si el paciente tiene signos duros de lesión vascular, uno debería llevarlo a una imagen si no sabe de dónde viene el sangrado, pero si el sangrado es muy claro que es popliteo, pues lo lleva inmediatamente a una cirugía para poder hacerle la reparación, pues, en todos los casos. Y entonces, esto es muy importante porque cuando un paciente tiene un retardo de más de 8 horas en el diagnóstico de una lesión vascular después de la luxación de rodilla, la tasa de amputación es tan alta como el 80%. Algo que mencionan los estudios es que cuando hay reparaciones vasculares en el escenario de una reconstrucción multiligamentaria de rodilla, pues básicamente la reconstrucción vascular o la reparación se hace en el primer momento y
algunos cirujanos vasculares dicen que uno tendría que esperar al menos de 2 a 6 semanas para que el injerto vascular al menos tenga algo de cicatrización y no se vaya a lesionar en el momento de la reconstrucción ligamentaria. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Si uno tiene una lesión vascular, puede que le retarde el tratamiento de la lesión ortopédica. Lo mismo que si uno tiene una fractura, que también le retarda la reconstrucción multiligamentaria. Otra de las lesiones es, digamos, común, bastante común, la del peroneo común, que se da en 1 de cada 4 pacientes. Generalmente, las lesiones no recuperan en muchos de los casos. Probablemente mencionan que hasta el 39% de las lesiones del peroneo común sean, digamos, completas y que no tengan buen pronóstico a largo plazo, y hasta el 11% son parciales y tardan en recuperarse al menos 1 año y hasta los 18 meses. Entonces, esto es uno de los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de hablar a los pacientes. Y ya, pues simplemente para efectos prácticos, no olvidar la inmovilización del tobillo en neutro, porque esto puede comprometer la reconstrucción ligamentaria de la rodilla al hacer pues porque el equino sabemos que viene pues desde los cóndilos femorales. Otras de las lesiones, fracturas de fémur o tibia en un 57%, meniscales en el 5% de los casos, condrales en el 48% de los casos o fracturas abiertas en el 27% de ellos. Esto simplemente pues no son cifras exactas porque cada estudio lo reporta con distintos valores, pero son altas las lesiones asociadas y probablemente el paciente entonces necesite un abordaje mucho más complejo que solamente irse a enfocar en la rodilla y en sus lesiones multiligamentarias. Hablando de inestabilidad, que es la lesión pues que nos compete hoy para hablarla durante la charla, entonces primero lo que hay que mencionar es si el paciente de entrada tiene indicación de fijación externa o si se puede diferir para inmovilizarlo y llevarlo a una reconstrucción ya multiligamentaria. ¿Cuándo un paciente va a tener una indicación inmediata de fijación externa? Cuando tenga una luxación que no mantenga con la reducción en férula, por ejemplo, cuando no reduzca. Vemos ahorita, por ejemplo, el signo del hoyuelo, que está interpuesta la cápsula medial entre los cóndilos mediales y en este caso no podría reducir, entonces también necesita una fijación externa. Cuando necesita una reparación vascular se lleva fijación externa si la lesión es abierta o si tiene fracturas asociadas en estos casos. El tiempo de la cirugía, si es en agudo, si es por etapas o si es retardada. El tiempo en agudo se define como una cirugía que se hace en las primeras 3 semanas. Generalmente es que cuando uno hace una cirugía en las primeras 3 semanas está mucho más, digamos, más explícito los planos, más fácil hacer las reparaciones de las estructuras que se puedan reparar y reconstruir lo que se pueda reconstruir. Y además, pues como el paciente no está inestable, no se deja progresar en el tiempo, podrá tener menos lesiones asociadas, condrales y meniscales. Las ventajas es que muchas veces, pues, se ha escrito según la literatura, el paciente que se lleva a una reconstrucción primaria, pues en la evolución, por mayor dolor y demás, puede verse sometido más a artrofibrosis y rigidez en todos los casos. Aquí, como vemos en la imagen de la resonancia a la derecha, que el paciente está haciendo una artrofibrosis por una reconstrucción primaria temprana, pues en la lesión multiligamentaria. Entonces, lo que dice la literatura actualmente es que temprana, en agudo, pero esperar hasta la segunda o tercera semana a que la cápsula posterior se haya cicatrizado mucho mejor y que no se produzca, digamos, una extravasación del hematoma que generó la lesión multiligamentaria. Por etapas, las etapas también están recomendadas por algunos autores. No hay mucha diferencia entre si es temprana y hacer todos los ligamentos in situ o hacerlo por etapas, porque muchos dicen que uno probablemente debería reconstruir en un primer tiempo temprano las estructuras extraarticulares. Muchas de ellas pueden repararse y no reconstruirse, y ya luego en la segunda etapa, pues uno ya espere que el paciente haga una rehabilitación un poco, digamos, agresiva con máquinas de movimiento pasivo y demás, llevarlo a una segunda etapa donde reconstruya los ligamentos, más o menos hasta la sexta semana, entre la sexta y la octava semana. Entonces la literatura dice que en la etapa 1 uno puede reparar las estructuras que sean reparables, ya vamos a ver cuáles, y ya en la etapa 2 reconstruir los ligamentos, generalmente cruzado anterior y cruzado posterior. Y ya en la retardada, que se hace después de la tercera semana, generalmente uno habla más que todo de reconstrucción. Ya los muñones de los ligamentos rotos se han retraído, es difícil porque hay un poco más de fibrosis y cicatrización, entonces requieren, digamos, un abordaje mucho más juicioso, porque básicamente hay que reconstruir la rodilla siempre, no cabe la reparación. Esta revisión del 2020 sobre el manejo de las multiligamentarias en rodillas, publicada por Effort, nos hace un resumen básico de los metaanálisis y revisiones sistemáticas en la literatura sobre las reconstrucciones multiligamentarias y nos muestra el desenlace en los estudios respecto a si la reparación fue temprana,
en etapas o retardada. Y dice que siempre los scores funcionales son muy similares en los pacientes que se llevan a reconstrucciones tanto tempranas como por etapas, pero tempranas. En las retardadas se ha demostrado que clínicamente las escalas funcionales no son tan positivas para los pacientes que se llevan a este tipo de reconstrucción. Entonces, concluye que la literatura reciente favorece a las reconstrucciones en aguda o por etapas, asociada a la mejoría de técnicas quirúrgicas y una rehabilitación agresiva. Respecto a los ligamentos, entonces, ¿cómo vamos a abordar cada ligamento? El colateral medial podría uno tratarlo en agudo con un brace y rehabilitación. Generalmente, el colateral medial es susceptible de reparación si el médico lo considera. Pero cuando uno piense que tiene indicación quirúrgica, generalmente en las Schenck 1, que recordemos es, por ejemplo, un cruzado y el colateral medial en este caso, si uno ve que en la fluoroscopía en la brecha que se hace con el estrés en valgo es bastante considerable respecto a la contralateral. Uno debería al menos repararlo y ponerle algo que se utiliza mucho ahora, que es un internal brace, que es una supersutura que hace, digamos, en el punto isométrico del ligamento de refuerzo para cicatrizar de forma natural el colateral medial. Y generalmente indicada ya la reconstrucción o aumentación del ligamento donativo cuando uno tenga un estrés en varo positivo no solo a 0, sino también a 30 de flexión. En este caso, debería ya no reparar, sino reconstruir el colateral medial. Respecto a la esquina posteromedial, mencionan que las lesiones de la esquina del popliteo oblicuo se dan en el 99% de los casos y generalmente se producen inestabilidades rotatorias. Entonces, no se sabe muy bien si uno tenga que reconstruir o solo reparar esta estructura y los autores prefieren reconstruir la esquina posteromedial en el caso de que tengan una inestabilidad multiligamentaria para no someter al paciente a inestabilidades rotatorias o axiales. La esquina posterolateral siempre debería reconstruirse, nada de reparación, sobre todo porque han habido bastantes estudios, de Gessling y Laprade, que a partir de 68 rodillas se dieron cuenta que cuando no reparaban la esquina posterolateral, 38% fallaban en la reparación, en la reparación aguda, mientras que en los que se reconstruían, solamente el 9% fallaban cuando se reconstruía además de la esquina posterolateral, es decir, bastante menos, el 30% menos. Y solamente está indicada la reparación, lo que le mencionaba ahorita. Cuando hay un fragmento avulsivo bastante en la cabeza del peroné, uno puede fijarlo con un tornillo ahí o con un ancla, que es lo que escriben los autores. Hay un abordaje importante que nos menciona uno de los artículos de la serie de artículos de la revista de Clinics of Sport Medicine, que es cómo tratar estas lesiones multiligamentarias. Y ellos proponen una nueva clasificación que a mi juicio pues no es tan relevante, pero ellos dicen que uno podría mirar entonces de una manera axial la rodilla y pintar los ligamentos que están comprometidos. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica uno diría que está comprometido el cruzado anterior y una lesión parcial del cruzado posterior. ¿Qué es importante de ellos? Que eso sí, realizaron un estudio a partir de 287 rodillas en centros del Reino Unido para ver cuáles eran las conductas que tomaban los cirujanos cuando tenían lesiones multiligamentarias. Y encontraron entonces que cuando tenían lesiones del cruzado anterior, generalmente tanto parciales como completas, siempre iban a reconstrucción. Del cruzado posterior, reconstrucción o reparaciones de lesiones parciales y reconstrucciones siempre en roturas completas, adicionándole la etapa, pues, o hacerlo a 2 tiempos cuando tuvieran lesión de la esquina posterolateral. Cuando tenían lesiones mediales o laterales, generalmente reparaban todas las parciales y en las roturas completas reconstruían siempre en las lesiones mediales, sobre todo de la porción media del ligamento, mientras que en el resto podían reconstruir o reparar según la inestabilidad clínica del paciente intraoperatoria. Y que cuando tenían lesiones laterales, llevaban a la cirugía a un segundo tiempo si la lesión lateral se veía asociada a una lesión del cruzado posterior. Y además, pues siempre hacían tratamiento por etapas cuando tenían lesiones con fracturas, lesiones nerviosas o con lesiones vasculares. Pero entonces, a partir de 287 pacientes, concluyeron que el cruzado anterior siempre se reconstruía, que el cruzado posterior se reparaba si era parcial, o también se podría reconstruir si era parcial, pero generalmente se hacía por etapas si había lesión de la esquina posterolateral, que cuando teníamos lesión medial, uno debería reconstruirla sí o sí cuando la lesión era de la porción media del ligamento o del complejo medial. Y por último, cuando teníamos una lesión de la esquina posterolateral,
había que reparar o reconstruir en lesiones completas, pero adicional en la segunda etapa, si había una lesión del ligamento cruzado posterior. Entonces, ¿cómo operar? En esta editorial, pues el doctor Lafrat nos recomienda generalmente que estas cirugías deben hacerse antes de las 3 semanas de la lesión multiligamentaria y a un tiempo, según él. Menciona que uno tiene que tener un paso a paso de la cirugía y es que primero debe abordar las regiones medial y lateral. A partir de abordajes anteromedial o posterolateral, empezar a hacer los túneles para las esquinas. Luego, empezar a preparar de forma artroscópica los túneles de los cruzados, evaluar y reparar meniscos y pasar los injertos fresando todos los túneles para evitar la confluencia de los mismos. Luego, fijar de forma secuencial y verificar la estabilidad. La forma secuencial que menciona la literatura y generalmente los autores que más publican sobre esto es la siguiente: fijar el ligamento cruzado posterior, y en este caso es que la PRAT recomienda hacer el cruzado posterior con 2 haces, luego fijar el ligamento cruzado anterior, fijar luego la esquina lateral y por último el complejo medial. Entonces este es el orden que él recomienda para hacer pues, la fijación multiligamentaria, porque la PRAT lo hace a un tiempo. Pero en cualquiera de los casos, en otros artículos que uno revisa, muchos autores simplemente empiezan por la y en el segundo tiempo reconstruyen los cruzados. Esta es la fijación que recomienda Robert Pratt. ¿Cómo evitar la confluencia de los túneles? Generalmente, por ejemplo, el túnel del popliteo oblicuo, ¿cierto? El complejo medial con el ligamento cruzado posterior, es que mencionan, el túnel normalmente va apuntado hacia el tubérculo de Gerdy, que es el que está en amarillo. Ellos dicen que hay que trasladarlo 15 milímetros hacia anterior, ¿cierto? O más medial al tubérculo de Gerdy para que no se confunda con el túnel de cruzado posterior. Primera estrategia. Aquí lo vemos entonces ya en otra imagen, porque es un estudio que hicieron a partir de reconstrucciones tridimensionales de pacientes con lesiones multiligamentarias para planearlos. Y también que hay que evitar que confluyan el túnel del colateral medial superficial con el del cruzado posterior. ¿Cómo hacerlo? Generalmente el túnel es el que está en morado en esta gráfica de la derecha, y lo que ellos mencionan es que hay que dirigirlo hacia el tercio anterior de la fíbula y angularlo 30 grados hacia los pies, pues, o hacia caudal. Y de esta manera tampoco confluye con el túnel del cruzado posterior. Respecto al postoperatorio, hay muchos protocolos descritos en la literatura y van a depender sobre todo de qué ligamentos tratamos en las cirugías. Generalmente lo que describen es que lo que sí es importante en todos los casos es la movilidad temprana. Muchos de los autores utilizan máquinas de movilización pasiva para poder recuperar la movilidad de los pacientes con artrofibrosis. Entonces, uno de los protocolos estándares, en esto sí, digamos, coinciden la mayoría, es que el paciente debe tener un brace en extensión al menos de la semana 0 hasta la semana 6, y pues con el apoyo parcial del 50% de entrada, y cada 2 semanas irle dejando que apoye un poquito más luego de la reconstrucción. Debe hacer fortalecimiento, pero en este caso en prono, para que los isquiotibiales no traccionen y no dañen, en el caso de reparaciones o reconstrucciones del cruzado posterior, la cirugía. Y por último, fortalecer el cuádriceps. Y ya el cuádriceps, perdón. Y después de la semana 2, uno podría liberar el brace para que haga movimientos de flexo-extensión hasta 90 grados, y pues ya empezarle a liberar la carga con las muletas y el apoyo en todos los casos. Entonces, pues básicamente después de la semana 6, ya la mayoría de los protocolos incluyen que el paciente pueda tener una restricción, una menos restricciones de la movilidad de su rodilla. Entonces, como conclusiones, la lesión multiligamentaria de rodilla es bastante subdiagnosticada, y de ahí es que ven las complicaciones, sobre todo la complicación vascular. Generalmente pues, se requiere de una sospecha clínica, pues, y un juicio radiológico importante para poder no pasar por alto las lesiones sutiles que con ellas ocurren. Generalmente está escrito que el manejo quirúrgico es el estándar de tratamiento de estas lesiones, porque en el pasado hacían manejo conservador de las lesiones multiligamentarias y la tasa de insatisfacción de los pacientes era muy alta. Más del 80% tenían rodillas rígidas y dolorosas en el tiempo. Y por último, las demás consideraciones: si la cirugía se hace en agudo o de forma seriada, pues parece ser como lo más claro. De forma tardía no es tan claro que sea beneficioso para los pacientes, y generalmente debería hacerse pues a un tiempo si el paciente lo amerita, según algunos de los estudios. Muchas gracias. Rafa, gracias por la revisión. Preguntas de los residentes. Perdón, doctor, que no lo escuchamos, qué pena. Mil gracias por la revisión. ¿Y qué preguntas de los residentes? ¿Aló? Hola, ¿Me oyen? sí, ¿Me señor. oyen?
Sí, sí, sí. Preguntas de los residentes. Profe, yo tengo... Qué pena. A ver, tu micrófono desde mi celular. Sí, yo tengo una pregunta y es si de los profes que están conectados,